Muy buenas noches. Antes que nada, les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos y también al doctor Benito Celis Suazo y a su mesa directiva por su amable invitación a esta primera sesión académica, la cual será impartida por la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica y nuestro Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. El tema número 1 será queratoplastía en niños, principales causas e indicaciones, y para lo cual le pido a la doctora Tania Valderrama que pase aquí al frente y nos dé su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oftalmología por invitarme a participar en esta primera sesión académica. Yo les voy a hablar sobre el trasplante de córnea en niños. Recordemos que este tipo de procedimiento quirúrgico representa un reto para el cirujano, debido a que en los niños la respuesta inflamatoria es mucho mayor en comparación con los adultos. La vascularización corneal es también más importante y es más rápida. Puede haber glaucoma asociado y también la dificultad en la técnica quirúrgica debido a la elasticidad que presentan los tejidos, entre otras causas. Durante el año 2010 se trasplantaron 1.591 córneas en el país, aquí en México, de las cuales menos del 1% fueron realizadas en pacientes menores de 6 años. Entonces, esto es algo importante para que veamos que realmente hay una dificultad o un temor por realizar este tipo de trasplantes en niños pequeños. Hablando un poco de historia, desde el año 200 a.C. ya se reportó la primera queratectomía superficial y fue evolucionando a medida que fueron pasando los siglos. La queratoprótesis, la primera queratoprótesis que fue realizada por Pellier en 1979, en 1824 se realizó el primer reemplazo con córneas de tejido ser vivo, y el primer trasplante exitoso se realizó en 1905 por SIM. En México, en 1933, el doctor Torruella fue el primero en reportar el primer trasplante de córnea exitoso. Las indicaciones por las que se realiza estos trasplantes, en términos generales, las clasificamos como ópticas, tectónicas, terapéuticas y cosméticas, que en general se pueden aplicar también a los niños. Podemos utilizar un trasplante de córnea con fines ópticos en pacientes con queratocono, como el caso de esta paciente. Siempre para mejorar la agudeza visual, el 90% de los trasplantes son realizados con estos fines, con fines ópticos. También se puede realizar con fines tectónicos. La finalidad es mantener la fisiología y la anatomía ocular. Con fines cosméticos, que este es un caso de una paciente que sufrió un trauma ocular, estaba en NPL, pero la familia, es una niña de 16 años, la familia no quería que fuera eviscerada, entonces se le hizo un trasplante tectónico, se mantuvo el globo ocular y la paciente está contenta. Aunque realizar un procedimiento con fines cosméticos realmente es raro, porque se puede resolver con lentes de contacto, pero en estos hay casos especiales. Y con fines terapéuticos también la podemos ocupar, como el caso de este niño que tuvo un trauma, una agresión por una maestra y le dio una queratitis micótica en el globo ocular y se le tuvo que realizar un trasplante tectónico. La finalidad de este trasplante era para preservar el globo ocular, pero no con fines ópticos. En general, los trasplantes de córnea pediátricos son considerados padecimientos de alto riesgo, así como las quemaduras por álcali o en los pacientes que tienen vascularización de más de 2 cuadrantes. El índice de rechazo en estos pacientes es de más del 50% en promedio. Hablando específicamente de los niños menores de 5 años, vamos a hacer una clasificación diferente.
Vamos a hablar de pacientes que tengan opacidades congénitas asociadas a glaucoma, opacidades congénitas que no tengan asociación con glaucoma y opacidades traumáticas secundarias y opacidades no traumáticas. Específicamente, hablando de las opacidades congénitas, tipo distrofia hereditaria endotelial congénita, el caso de esta paciente que fue trasplantada, tiene una distrofia endotelial, fíjense en el ojo izquierdo, el ojo derecho fue trasplantado a los 4 años de edad. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con el diagnóstico de distrofia hereditaria endotelial, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con glaucoma. Todos estos niños tienen que ser sometidos primero a una exploración bajo anestesia para poder hacer un diagnóstico preciso, para ver si realmente es una distrofia o es un glaucoma, si tiene alteraciones en las estructuras anatómicas, etc. Y entonces eso dificulta el diagnóstico. Entonces, cuando llegamos a la conclusión al diagnóstico de una distrofia hereditaria endotelial congénita, tenemos que ver si el niño tiene nistagmos o no. Hay 2 tipos de distrofia. Si tenemos un niño que tiene nistagmos desde el nacimiento, es una distrofia hereditaria recesiva, y estas son las más peligrosas porque generan mucha ambliopía. En este caso nosotros podemos ya decidir hacerle su trasplante con la finalidad de evitar la ambliopía. Incluso en niños menores de 6 meses está indicado en estos casos específicos realizar un trasplante. Pero si tenemos un niño que tiene la distrofia pero no tiene nistagmos, entonces nos da chance a poder observar, esperar que el niño siga creciendo. Muchas veces nosotros vemos una opacidad corneal de esta magnitud y decimos ese niño no ve, pero la calidad de visión de este niño muchas veces es mucho mayor de lo que uno piensa que realmente es. En general a estos pacientes les va bien con un trasplante endotelial, pero sí el seguimiento tiene que ser estricto. Cuando tenemos opacidades congénitas que no sean distrofias endoteliales, también tenemos que determinar si hay glaucoma asociado o no. Si tenemos un glaucoma asociado, entonces pensar primero en un glaucoma congénito, como el caso de estos 2 hermanitos que tienen un leucoma secundario al glaucoma congénito, o esta niña que tiene un glaucoma monocular, que incluso ya tiene exotropia y obviamente ya tiene ambliopía. Y generalmente decidir hacer un trasplante de córnea en niños con glaucoma realmente generalmente es de mal pronóstico, no les va realmente bien. En menos de 48 meses hay ya una opacidad, hay una descompensación del trasplante. Pacientes que tienen anomalía de Peters, que es una de las patologías por las que más frecuente se realiza trasplante de córnea en niños menores de 5 años, considerar que pueden estar asociados al glaucoma. Tenemos que manejar primero, de preferencia, el glaucoma, hacer ya sea una cirugía, una trabeculectomía o un implante valvular, aunque muchos cirujanos pueden hacer las 2 técnicas simultáneamente, haciendo una cirugía triple para controlar tanto la presión como mejorar la capacidad de visión. Este es el caso de este niño que fue trasplantado hace 12 años, en el que el botón corneal del ojo derecho se mantiene transparente después de 12 años, tiene un implante valvular, y el ojo izquierdo ya recibió 2 trasplantes y tiene una opacidad total. Y otros tipos de disgenesias del segmento anterior que también pueden estar indicadas para la realización de un trasplante. Generalmente este tipo de patologías se presentan porque hay una migración anormal de las células de la cresta neural. Entonces, por eso es que también podemos tener alteraciones anatómicas, como en este caso una microcórnea, una esclerocórnea, a veces persistencia vitreoprimario hiperplásico, entre otras. Y si tenemos pacientes en los que estamos viendo que no tienen glaucoma, es una opacidad congénita que no es distrofia endotelial, y tampoco tiene glaucoma, entonces también se puede indicar el trasplante en pacientes con esclerocórnea, como el caso de este niño,
En pacientes con coristomas, este es el caso de una niña con síndrome de Goldenhar que presentó un coristoma en córnea que fue resecado ya como 5 veces en una institución y el paciente llega en estas condiciones. Pacientes con traumas al nacimiento por el uso de forceps también está indicado porque hacen leucomas secundarios. Pacientes con alteraciones metabólicas como la mucopolisacaridosis, hay varios tipos de mucopolisacaridosis. Este es un niño con síndrome de Hurler que tiene opacidades corneales y aparte de la facies típica, ¿no? de la gárgola, las manos gruesitas, pero estos pacientes generalmente tienen asociaciones también en polo posterior, entonces hay que evaluar qué tan factible o qué tan beneficioso podría ser realizarles un trasplante, porque ellos pueden tener atrofia de nervio óptico, distrofias retinianas, entre otras patologías. Y muchas veces al realizar un trasplante en estos niños se vuelve a presentar la opacidad en el botón corneal. Pacientes con aniridia también pueden tener alteraciones epiteliales y sobre todo a nivel limbar. Generalmente estos niños lo que requieren es un trasplante de células limbares. Ahí hablando de las opacidades que son adquiridas, estas también las podemos dividir en adquiridas no traumáticas y adquiridas traumáticas. Entre las adquiridas no traumáticas, el queratocono, que es una de las causas por las que más frecuentemente realizamos los trasplantes, como el caso de este niño de 10 años al que se le realizó un trasplante de córnea del ojo izquierdo, pero también en las queratitis herpéticas, queratitis micóticas, leucomas por queratitis bacterianas, que también se realiza este tipo de trasplantes, o pacientes con alteraciones en cuanto a la hipovitaminosis A, que hacen queratomalasias. En nuestro país felizmente no hay, pero en la India está reportado que hasta un 22% de los niños son trasplantados por queratomalacia. Y cuando hay opacidades adquiridas tipo trauma, como este niño que fue agredido en la escuela con un lápiz y le hicieron una herida perforante corneal, penetrante, hizo el niño sinequias anteriores, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y cataratas. Entonces, hablando del trasplante corneal en México, desde el año 1988 empezó a ser regulado por el Centro Nacional de Trasplantes. Cuando se inició los trasplantes en México, la mayoría de los trasplantes eran realizados con tejidos extranjeros, con córneas extranjeras, pero a medida que fueron pasando los años, la cultura de donación ha ido incrementando a la fecha que en el 2008 ya la cantidad de trasplantes tanto de córneas nacionales y extranjeras era ya muy parecido. Nosotros en el Hospital Infantil de México Federico Gómez realizamos un estudio de nuestra base de datos del banco de ojos que tenemos en el hospital. El banco de ojos fue creado en el 2001 y se realizó un estudio de 10 años de seguimiento prospectivo de todos los pacientes que fueron intervenidos con nosotros. Tuvimos 47 pacientes, de los cuales el 53% el tejido fue procurado en nuestro hospital y la otra parte, un 23%, en el Instituto Nacional de Neurología. El 64% de estos pacientes fueron operados con el diagnóstico de queratocono, seguidos también de distrofia endotelial congénita y las queratitis herpéticas. La agudeza visual de estos pacientes sí tuvo una mejoría significativa comparando la agudeza visual preoperatoria a la agudeza visual posoperatoria. En la Asociación para Evitar la Ceguera también realizamos otro estudio sobre trasplante corneal pediátrico
en el que hicimos una revisión de expedientes, fue un estudio retrospectivo, desde el año 1995 hasta el año 2012. Tuvimos 592 pacientes de edad pediátrica, de los cuales, y esto es algo importante, solo el 13% de estos pacientes fueron menores de 5 años. Y nuevamente, la causa más frecuente por la que se realizó el trasplante fue el queratocono, seguido de las queratitis, tanto herpéticas como infecciosas, y otro porcentaje importante fue secundario a traumas. En el hospital infantil nosotros no tenemos ni un solo caso de traumas porque el hospital no es un hospital de trauma, entonces no recibimos ese tipo de patologías, es por eso que en nuestras estadísticas no contamos con un solo caso de trauma. En este estudio que realizamos en la Asociación para Evitar la Ceguera, el 85% no tenían patologías asociadas, solo un 15% tenían patologías asociadas. Y la cirugía más frecuentemente realizada fue la queratoplastía penetrante, en un 88%, seguida de queratoplastía penetrante asociada a algún procedimiento quirúrgico, ya sea implante valvular, como este caso, o extracción de cristalino, que también tuvimos una casuística de 7% y 3%, y en menor escala tuvimos trasplantes lamelares anteriores y endoteliales. Los resultados visuales de estos pacientes, se hizo un seguimiento como mínimo de 1 año a todos los pacientes, con un máximo de 5 años. Realmente fue estadísticamente significativo, como lo muestra esta evaluación que se realizó con la prueba de Wilcoxon, en la que algo interesante que salió de este estudio fue que realmente la visión de los niños mejoró 4.6 veces en relación a la agudeza visual prequirúrgica y tuvo significancia estadística. Y otra cosa interesante que salió de este estudio fue que los pacientes que tenían alguna patología asociada a demás tenían 3.3 veces más riesgo de realizar un rechazo crónico. Entonces, haciendo una revisión sobre los trasplantes pediátricos, realmente hay poca bibliografía, no hay estudios que sean importantes como para poder ver cómo les va realmente a los niños. Generalmente son estudios que nos muestran casuísticas de 22 casos, de 44 casos, de 20 casos, pero no hay series grandes de estudios. Entonces realmente la información que tenemos es más por la práctica con la que se manejan a estos niños. Entonces, con los estudios que estamos presentando, vemos que la queratoplastía penetrante fue el procedimiento quirúrgico más importante, aunque están apareciendo nuevas técnicas desde los últimos 10 años, como el trasplante lamelar anterior y el posterior, como el trasplante endotelial y las queratoprótesis. Esta es una tabla en la que nosotros podemos ver las características de cada uno de los tipos de queratoplastías que se realizan, que también se pueden realizar en niños. En nuestra serie, por lo menos tanto en el Hospital Infantil como en la Asociación para Evitar la Ceguera, no hemos encontrado ni un solo paciente al que se le haya realizado una queratoprótesis. La comparación entre los tipos de técnicas quirúrgicas, que no es motivo de nuestra plática, pero sí me parece importante mostrárselas. Y este es el caso de un paciente que tiene una distrofia macular al que le realizamos un trasplante lamelar anterior.
les voy a mostrar el video de este trasplante. Realmente esta técnica es un poquito más, tiene una curva de aprendizaje más alta que una queratoplastía penetrante. En este caso estamos utilizando la técnica de la gran burbuja para separar la lamela, y el procedimiento tiene que ser sumamente delicado porque es muy fácil que nosotros podamos perforar el tejido y no podamos realizar el trasplante lamelar. Si es que esto sucediera, pues simplemente se convierte y se termina haciendo una penetrante. Pero en general, este tipo de procedimientos tiene buenos resultados, no tanto en calidad de visión, pero tiene menos riesgos de rechazo, y también la rehabilitación visual es mucho más rápida. La remoción de los puntos también es pronta, entonces el paciente puede rehabilitarse mucho más rápido. La realización de un trasplante endotelial en niños está reportado. En nuestra casuística no encontramos más que un solo caso que, como estamos en curva de aprendizaje, pues a la fecha está con descompensación, pero también se puede indicar en pacientes que tengan una descompensación corneal. Y los pacientes que tienen trauma ocular, como este niño de 11 años al que lo lastimaron con un fierro, estaba jugando fútbol y se lastimó con un alambre, aparte de la herida corneal penetrante que presentó, hizo una catarata traumática, sinequias anteriores, hemorragia vitrea y desprendimiento de retina. Entonces, a este paciente se le decidió realizar una queratoprótesis temporal para que el servicio de retina pudiera realizar el procedimiento en polo posterior. Aquí lo que se está realizando es retirar la córnea con el leucoma. Estamos viendo que tiene una catarata atrás y esa la tenemos que remover con movimientos gentiles, porque tenemos el globo abierto y es muy fácil que podamos tener complicaciones como una expulsiva. Nos estamos valiendo del vitrector posterior para poder remover la catarata y colocamos la queratoprótesis temporal para permitir que el servicio de retina realice su procedimiento atrás. El uso de queratoprótesis permanentes en niños no está reportado en el país, solamente con fines de documentarlo. Existe esta queratoprótesis de Alfacor, en el Hospital de la Ceguera se estuvo colocando, pero lamentablemente por problemas de logística, el año 2013 no se contó con queratoprótesis permanentes, por lo que no se estuvo realizando. Otra cosa importante que creo que hay que recalcar sobre trasplante en niños es el manejo posoperatorio. Si nosotros tenemos un niño, de preferencia las suturas se tienen que realizar con puntos separados, aunque hay algunos artículos que dicen que la realización de suturas continuas produce menos inflamación, pero particularmente pienso que es mucho más fácil de manejar, porque si un punto se afloja, es más fácil que quitemos solo un punto a que se pueda manejar todo un surjet continuo. Y en cuanto a al retiro de puntos, a la remoción de suturas, si tenemos un niño menor de 6 meses, los puntos, el 100% de los puntos los tenemos que retirar a los 2 meses en promedio. Obviamente la clínica es importante, a estos niños hay que meterlos bajo sedación para revisarlos y para retirarle los puntos. Si es un niño menor de 8 años, se recomienda que sea a los 3 meses. Y si son mayores de 8 años en adelante, se puede retirar a partir de los 6 meses. Si tenemos un paciente que tiene puntos vascularizados, como en este caso,
inmediatamente se tiene que retirar el punto. Si tenemos un punto flojo que acumula, que tiene secreciones, acumula moco, también se tiene que retirar. Y si tenemos algún signo de infección o un absceso en el punto, también se tiene que retirar. Y se tiene que retirar inmediatamente. En conclusión, realizar un trasplante de córnea penetrante en forma temprana en niños sí está indicado porque con esto podemos prevenir la ambliopía. Efectivamente, sí es una técnica difícil por muchos factores, entre ellos la elasticidad de los tejidos, el hecho de que tengamos que ingresar a la sala para hacer una exploración bajo anestesia, porque son niños que obviamente en la consulta no nos van a dejar retirar suturas en la lámpara de hendidura. Entonces eso implica muchas cosas, desde tiempo, desde costos y el riesgo al que se somete a un niño, porque como lo vamos a meter a anestesia general, también es importante que lo manejemos con un anestesiólogo pediatra, porque el manejo de la anestesia es totalmente diferente en comparación con un adulto, por la seguridad del niño y por la seguridad de nosotros mismos. El pronóstico de cómo les va a ir a estos niños va a variar de acuerdo a la patología por la que le estemos metiendo. No es lo mismo que nosotros operemos a un niño con diagnóstico de queratocono a que lo operemos por una disgenesia de segmento anterior, con glaucoma asociado. Y perder como el miedo a hacer un trasplante en niños, porque sí se ha visto que la sobrevida de los injertos sí se puede dar en niños incluso más allá de los 10 años. Pero el seguimiento de estos niños tiene que ser muy frecuente. Y la otra cosa importante es que la agudeza visual después de ese trasplante va a depender de la edad en la que realicemos el trasplante. Porque si tenemos un niño que tiene nistagmos y que lo vamos a operar a los 8 años, pues no vamos a tener ningún resultado en cuanto a la capacidad de visión se refiere, porque tal vez anatómicamente vamos a tener una córnea transparente, pero la función de ese globo ocular se perdió porque no lo operamos en el periodo crítico de desarrollo de la visión. Y la otra cosa importante es que todos estos niños menores de 5 años que son sometidos a trasplante tienen que mandarse a una rehabilitación visual temprana, precoz, ya sea con lentes aéreos, lentes de contacto, porque si no, también los resultados en cuanto a la capacidad de visión se refiere, van a ser también pésimos. Por su atención, muchas gracias.